Vengo a hablar sobre el límite. El límite de una sucesión numérica a sub n es muchos de los casos que existen. Es cuando sus términos van aproximándose a un valor que es l y el otro es y. A este valor se le denomina límite. Los límites de las sucesiones se calculan siempre en el infinito, aunque no todas las sucesiones tienen límite. Las sucesiones que tienen límite finito se le denominan sucesiones convergentes. Como podemos ver, un ejemplo, vamos a buscar el límite de n, que es infinito. Entonces vamos a sub n es igual a l, que es el valor. Entonces el límite de a sub n es el l. Una sucesión de a sub n tiende a un valor numérico, que es l, cuando los términos de la sucesión a sub n se aproximan a l, tanto como de serie. Para todos los lugares n de la sucesión, a partir de un lugar arbitrario n en mayúscula tan grande como se requiere. Dicho de otra manera, una de las sucesiones numéricas a sub n, para que l sea su límite a todos los números enteros mayor a 0, se debe existir un número entero natural en mayúscula n, tal que si n es mayor, n mayor que n mayúscula, entonces a sub n es igual a l menor que los números enteros. Primer paso, que el mayor grado en el numerador sea mayor que el mayor grado del denominador. En este caso el límite es más infinito o menos infinito. Aquí tenemos un ejemplo de cuando el límite de x tiende a infinito. 3x a la 2 más 4 sobre 2x igual infinito sobre infinito indeterminado. Aquí pasamos a factorizar. Como podemos observar, se cancela x al cuadrado con x al cuadrado en el numerador del lado derecho. Y en la parte inferior se cancela una x con otra y queda solamente una, quedando 2 sobre x. En sí quedaría 3 más 4 sobre x a la 2 sobre 2 sobre x, quedaría igual 3 sobre 0 igual infinito positivo. Bueno, una sucesión divergente tiende al infinito si el límite de n al infinito a sub n es igual a infinito positivo o infinito negativo. La sucesión de los números naturales tienden a más infinito si el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Y lo de las sucesiones de los números pares negativos tienden a negativo infinito, a menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y así sucesivamente hasta el infinito. Una sucesión oscilante no es convergente ni divergente. Alternan valores positivos y negativos, como esta sucesión de los múltiplos de 3, en que se alternan los signos, como 3, menos 6, 9, menos 12, 15, a 3n, abrimos paréntesis, menos 1, cerramos paréntesis, al n menos 1. Segundo paso, que el mayor grado en el numerador sea igual que el del denominador. La solución es el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado del numerador y del denominador. Aquí tenemos un ejemplo cuando el límite tiende a infinito. 3x a la 3 más 5 sobre 2x a la 3 más 1. Quedaría igual infinito sobre infinito indeterminado. Como podemos observar en la imagen, el límite de x cuando tiende a infinito, x sobre 3x a la 2 más raíz cuadrada de x a la 4 más 4x. Pasamos a factorizar y quedaría como x sobre x al cuadrado sobre 3x a la 2 sobre x a la 2 más raíz cuadrada de x a la 4 sobre raíz a la 4 más 4x sobre x a la 4. Se cancelaría una x arriba con una x de abajo en el numerador para que solo quedaría como 1 sobre x. En el denominador, en donde dice 3x a la 2 sobre x a la 2, se cancelan esas 2x. Y en la raíz cuadrada se cancelaría las x a la 4 quedando 1. Y
de 4x sobre x a la 4 se cancela una x quedando 4 sobre x a la 3. Igual quedaría como 0 sobre 3 más 1 igual 0. Determinados del siguiente tipo requieren la aplicación de las reglas de L'Hopital. Esta es una regla que usa derivadas para poder evaluar los límites de funciones que están en una forma indeterminada. Al existir sus derivadas aplicamos L'Hopital, derivando numerador y denominador. Tenemos aquí límite de cuando x tiende a infinito. 4x menos 2 sobre e a la x, nos da como resultado infinito sobre infinito. ¿Cómo se llega a la misma indeterminación? Aplicamos por segunda vez la regla de L'Hopital. Derivamos, resolvemos y hallamos el límite. El límite de x cuando tiende a infinito. En este caso sería 4 sobre e a la x igual 4 sobre infinito igual 0. Límites indeterminados 0 partido por 0. Los límites indeterminados 0 partido por 0 en funciones racionales se pueden resolver descomponiendo en factores y simplificando. También especialmente cuando hay raíces, multiplicando y dividiendo por el binomio conjugado del término que tenga la raíz. Veamos estos dos casos. El límite de una fracción de funciones racionales que dé una indeterminada del tipo 0 sobre 0 se resolverá descomponiendo en factores al numerador y el denominador. Después simplificar y resolver. Aquí tenemos cuando el límite tiende a 3. X a la 2 menos 9 sobre x menos 3 igual 0 sobre 0, forma indeterminada. Otro ejemplo es cuando aquí tenemos que el límite cuando tiende a 3 también. X a la 2 menos 9 sobre x menos 3 igual límite de x igual a 3. X más 3, x menos 3 igual x menos 3. X menos 3 más x menos 3 se cancelan ambas. Y nos quedaría igual x más 3 igual 6, ya que x equivale a 3. El segundo caso es cuando tenemos límites indeterminados 0 sobre 0 en funciones irracionales con radicales. Se podría resolver multiplicando y dividiendo el numerador y denominador por el binomio conjugado del término es donde es la raíz. Este de abajo es un límite indeterminado que se resuelve aplicando las reglas de L'Hopital. Cuando el límite tiende a 1, seno de x a la 2 menos 6x más 4 sobre seno de 1 menos x igual 0 sobre 0. Son derivables numerador y denominador, por tanto derivamos y resolvemos. Límite cuando x tiende a 1, 4x menos 6 sobre coseno de 1 menos x igual menos 2 sobre menos 1. Menos por menos da más, el resultado es positivo y dividiendo 2 entre 1 nos equivale a 2. Esta función no está definida en x igual 2. Se multiplica el numerador y el denominador por el término conjugado del que contiene la raíz, se opera, se simplifica y se sustituye la x por el valor del límite. El valor del límite es 4 sobre 3. Si se da el caso, un cálculo muy eficaz del límite se hará por funciones equivalentes. Esto es un ejemplo de cálculo de límite por infinitesimal equivalente. Cálculo del límite de una sucesión. En un primer paso sustituimos en a sobre n en n por infinito. El límite de n equivale a infinito. 3 sobre n igual 3 sobre infinito igual 0. Resolveremos cada indeterminación mediante transformación algebraica empleando las propiedades de los límites mediante las reglas de L'Hopital o por límites equivalentes. El primer paso para intentar resolver un límite cuando la variable x tiene el valor a consiste en sustituir directamente la variable x por el valor del límite a. Entonces, ver el resultado sin otra consideración, es decir, que una función de tipo usual
como en una función continua y está definida en el entorno del límite A. Lo esperable es que directamente sea límite x equivalente a f de x igual f de a. Una técnica muy potente para resolver determinadamente indeterminaciones es la regla de L'Hopital. Se dispone de técnicas para resolver límites. La primera es la factorización. Veamos un ejemplo de resolución por factorización. Indeterminados infinito partido por infinito. La indeterminación infinito sobre infinito puede resolver dividiendo el numerador y el denominador por el mayor grado de la variable. Pueden haber tres casos de este tipo de límites indeterminados. Sucesión. Una sucesión es un conjunto de elementos denominados términos. Generalmente se representa por números, dispuestos de uno detrás de otro y con un cierto orden. De manera general se suelen representar de la siguiente forma: A1, A2, A3, AN, donde A1, A2 y A3 son los términos de la sucesión. El subíndice de cada término nos indica su posición dentro de la sucesión. AN recibe el nombre de término general. Está formado por una expresión algebraica que permite obtener cualquier término a partir de su posición. Tipos de sucesiones: finitas o infinitas, dependiendo de si la sucesión termina alguna vez o no. Podemos distinguir dos tipos de sucesiones: sucesiones finitas. La sucesión termina en un momento determinado. Sucesión infinita. La sucesión no termina nunca. Sucesiones opuestas. Se dice que dos sucesiones con términos generales AN y BN respectivamente son sucesiones opuestas si el valor absoluto de sus términos generales es el mismo. AN. Sucesiones inversas. Se dice que dos sucesiones con términos generales AN y BN respectivamente son sucesiones inversas si uno de sus términos generales es el inverso del otro término general. AN igual a 1 BN. Dentro de las sucesiones es posible distinguir dos tipos muy particulares que se presentan en multitud de situaciones de la vida. Estos tipos son las denominadas aritméticas y geométricas. Sucesiones crecientes. Se dice que una sucesión es creciente si cada uno de sus términos es mayor o igual que el anterior. AN más 1 es mayor a n. Sucesiones decrecientes. Se dice que una sucesión es decreciente si cada uno de sus términos es menor o igual que el anterior. AN más 1 es menor que AN. Sucesiones estrictamente crecientes. Se dice que una sucesión es creciente si cada uno de sus términos es mayor que el anterior. AN más 1 mayor que AN. Sucesiones estrictamente decrecientes. Se dice que una sucesión es creciente si cada uno de sus términos es menor que el anterior. AN más 1 menor que AN. Sucesiones monótonas. Se dice que una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. Sucesiones constantes. Se dice que una sucesión es creciente si cada uno de sus términos es igual que el anterior. AN más 1 igual a AN. Sucesiones acotadas inferiormente. Se dice que una sucesión es acotada inferiormente si cada uno de sus términos es igual o mayor que un determinado valor B, denominado cota inferior de la sucesión. AN es mayor o igual que B. Al valor más grande de las cotas inferiores se le llama infomo o extremo inferior. Si además el extremo inferior es un término de la sucesión, este recibe adicionalmente el nombre de mínimo. Como podrás imaginar, todas las sucesiones acotadas inferiormente son crecientes. Sucesiones acotadas superiormente. Se dice que una sucesión es acotada inferiormente si cada uno de sus términos es igual o menor que un determinado valor B, denominado
cota superior de la sucesión. AN es menor o igual que B. Al valor más grande de las cotas superiores se le llama supremo o extremo superior. Si además es el extremo superior es un término de la sucesión. Este recibe adicionalmente el nombre de máximo. Como podrás imaginar, todas las sucesiones acotadas superiormente son decrecientes. Sucesiones acotadas. Se dice que una sucesión es acotada si está acotada inferiormente o superiormente. Por lo tanto, todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que un valor b y es menor o igual que un valor b. Por lo tanto, b es mayor que an y an es menor que b. Progresiones geométricas. Las sucesiones formadas por números reales, en las que cada término excepto el primero se obtiene al multiplicar el término anterior de una misma cantidad, recibiendo el nombre de progresiones geométricas. La cantidad constante con la que se multiplica recibe el nombre de razón. Por ejemplo, las siguientes son progresiones aritméticas. 4, 8, 16, 34 y 64. El primer término es A1 igual 4 y la razón es R igual 2. 2, 1, 1 medio, 1 cuarto y 1 octavo. El primer término es A1 igual 2 y la razón es R igual 1 medio. 1 menos 3, 9, 27, 81. El primer término es A1 igual 1 y la razón es R igual menos 3. En la progresión geométrica se cumple que el término general es AN igual A1, RN igual menos 1. Donde A1 es el primer término de la progresión geométrica. N es la posición del término que queremos calcular. R es la razón utilizada en la progresión geométrica. Suma de los términos de una progresión geométrica. La suma de los términos n, la suma de los primeros términos n de una progresión geométrica se pueden obtener por medio de la siguiente expresión. S igual a A1 por Rn menos 1, que es igual a R1. Donde A1 es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón de la progresión aritmética. N es el número total de los términos que se suman. El producto de los términos de una progresión aritmética es n términos de una progresión geométrica que se puede obtener por medio de la siguiente operación o expresión. P igual a 1 menos AN, que esto da igual a n menos p. Donde A1 es el primer término de la progresión geométrica, AN es el último término de la progresión aritmética que se quiere multiplicar. N es el número total de los términos que se van a multiplicar. En general, el producto del primero y el último término de la progresión geométrica es igual a la del segundo con el penúltimo, pero también igual a la del tercero y el antepenúltimo, y así sucesivamente. Por tanto, se cumple que A1 por AN es igual a A2 por AN menos 1, que es igual a 3, por AN, que es igual a 2. La Torre de Hanoi. La Torre de Hanoi es un juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas. Básicamente consiste entre varias verticales puestas en una misma base. En la primera de ellas se ubican discos de diferentes tamaños y el objetivo consiste en trasladar los discos de la primera vara hacia la tercera vara. A mayor cantidad de discos, mayor será la complejidad de la solución. Desde la base, los discos se apilan de mayor a menor. Para completar el juego es necesario seguir 3 simples reglas. 1. Solo se puede mover un disco cada vez. 2. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño. 3. Solo se puede desplazar el disco que se encuentra arriba en la varilla. La estrategia es encontrar menor cantidad de pasos para cumplir con el objetivo. Si se observa, la cantidad de pasos para solucionar una torre de Hanoi dependerá de la cantidad de discos. Es decir, que para 6 discos la cantidad de pasos correspondiente sería 63. Una estrategia para lograr predecir el número de pasos a partir de la cantidad de discos es sumar una unidad a todos los valores de la cantidad de pasos. De esta manera, resultan los números 2, 4, 8, 16, 32 y 64, conjunto equivalente a las potencias de base 2. Es decir, el número de pasos es equivalente a 2 elevado a la cantidad de número de discos reducido en una unidad. Si n es la cantidad de discos,
entonces la menor cantidad de pasos será. Y existe una leyenda sobre el supuesto inventor del juego del ajedrez, Sisat Ben Dahir, cierto rey hindú, que se encontraba muy triste debido a la muerte de su hijo. Para aliviar su pena, Sisa le enseñó a jugar a su hijo el ajedrez. Quedó contento el monarca, que le ofreció el regalo que él quisiera. Sisa tan solo le pidió que le diera un grano de trigo por la primera casilla del tablero del ajedrez, el doble por la segunda, el triple por la tercera y así sucesivamente, hasta completar las 64 casillas. El rey accedió entre satisfecho y sorprendido a la extraña petición, pero al realizar los cálculos se dio cuenta que les sería imposible cumplirla. El número de granos de arroz que corresponde a cada una de las casillas de una sucesión numérica, el primer término es 1, los términos posteriores se obtienen multiplicando por 2 el término anterior, es decir, podríamos escribir lo anterior de la siguiente forma: y, punto. Esto nos permite saber cómodamente el número de granos de la última casilla, las 64 granos. Es decir, granos, y aún tendríamos que sumar todos los granos de las 64 casillas. ¿Entiendes ahora cómo se queda el rey cuando se dio cuenta de que le regaló que se le debía a Sisa? A este tipo de sucesiones se le denomina progresiones geométricas. Sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión matemática infinita que consta de una serie de números naturales que se suman de 2 en 2 a partir del 0 y el 1. Básicamente, dicha sucesión se realiza sumando siempre los dos últimos números. Todos los números presentes en la sucesión se llaman números de Fibonacci. El creador de la sucesión de Fibonacci fue Leonardo de Pisa y fue un importante matemático que vivió en Italia, Pisa, y nació entre 1170 y 1250, y su fama proviene precisamente de la difusión de su sistema de numeración indoarábico, que aún es utilizado en la actualidad por la conocida sucesión de Fibonacci. Fibonacci también publicó su obra llamada Liber Abaci, en la que mostró por primera vez la importancia del número del sistema de numeración que aplicaron en los campos como la contabilidad, la conversión de medidas, el cambio de moneda o el cálculo. ¿Qué es el cálculo? El cálculo se refiere a la cuenta o numeración que se lleva a cabo mediante un ejercicio matemático y que proviene de las piedras.